Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Contento con la persona que invitaste porque me parece que es el tema más importante de Colombia hoy y él lo conoce, lo domina. Imagínate que, pues llegando pues al personaje, fue responsable durante 15 años de la salud de millones de colombianos, que eso De es ese mucho tema decir. estoy hablando yo. Exactamente. Tiene una frase que me gusta mucho, me parece muy contundente, dice que en salud hacer las cosas bien sale más barato. Que yo lo aplicaría A todo. Absolutamente a toda actividad. Pero a veces no es tan obvio y más en los temas de salud. Entonces ahora él nos va a profundizar. Y por último ya un tema pues más personal. Perdóname, ¿sabes por qué? Porque además hay otro dicho complementario. ¿Cuál? Lo barato sale caro, siempre. Eso no tienes ninguna excepción. Ok. Bueno, y volviendo al tema pues como más personal, más de él, es una persona, y ahorita nos contará más sobre eso, que ha sentido el fin del mundo varias veces en su vida. Y eso viene de familia. ¿El fin del mundo o qué? Sentido, experimentado. Ahora nos contará. Bien. Vamos a darle la bienvenida a Gabriel Mesa. ¿Cómo estás? María Clara, José Obdulio, muchas gracias. A José Obdulio no lo veía desde hace como 14 años que nos tocó un avión de Bogotá para Medellín, cuando estaba en la gerencia de su salud de EPS Sura. Me alegro de volver a verte. Igualmente. Pues, aquí activo, bien, pensando, creando contenido, se llama hoy en día, ¿no? Sí. Yo tenía un amigo, un empresario que decía, éramos tan pobres que solo podíamos comprar lo mejor. Para lo que estabas diciendo ahorita, que lo barato sale caro. Exactamente. Entonces, muchas gracias, muy buenas noches a todos y un placer estar acá con ustedes tirando globitos. Otra cosita. María Clara está enseñada, como es tan joven y es de la sociedad de consumo, pero uno antes compraba cosas para muchos años. Por ejemplo, la gente podía tener en 2, 3 camisas. Eso era un ropero. Tenía que durar pues. Y entonces cada vos compra. estás enseñada que por ahí 100 camisas al año. ¿O qué? No, pero es que aparte, ¿sabes qué? Y para que entremos también en materia de esa familia, de dónde venimos y dónde viene Gabriel, que es muy importante. Pero es que yo tengo una mamá muy disruptiva en eso también. Yo nunca he visto los mismos muebles pues en la casa de mi mamá. O sea, ella los cambia constantemente. O sea, parece como de otra generación o de esta. ¿Es cliente de Depende, IKEA? No, ella lo regala. Ella regala y vuelve y ella cambia los cuadros. O sea, es una persona que literalmente le gusta ver cosas distintas. O sea, es muy fan de la pronta moda, como se dice hoy en día. O sea, ella se cansa. Creo que no sería un tatuaje, por eso es porque más se cansa que por otra cosa. Pero sabes que a mí me ha impresionado eso siempre, porque a mí, en mi casa los muebles son los de toda la vida, pues la casa de mi mamá. Sí. Entonces y yo creo que venía de esa generación de la Segunda Guerra Mundial, que todo era difícil de conseguir, todo era costoso, entonces usted lo compraba con un esfuerzo y no lo podía, pues lo tenía que cuidar. Y además eran muy buenos. Acordate un carro Ford. Eso Claro. era para toda la vida. Y después sale la obsolescencia programada que dice tantas horas, porque es que si no se daña el bombillo, pues entonces no tenemos mercado. Que yo creo que tenemos que volver como a entender ese tipo de cosas. Y creo que hemos Que no es el vuelto. caso de la salud, además, porque Sí, y entrando un poco pues como en la vida de Gabriel, que por eso dije que qué rico que una persona que nos hable de salud, que sabe tanto, que fue responsable de la salud de millones de colombianos. en un momento tan interesante de la historia de la humanidad con respecto a la salud. Total, pero que nos cuente un poco de dónde viene. ¿Es médico? ¿Por qué médico? Porque en la EPS Sura, pues cómo incidió también esa formación de él, esa familia, todo lo que te ha pasado en ese liderazgo que Vi en tuviste. el guión que además vivió la medicina en Estados Unidos También. y en Colombia. Tiene como elementos de comparación. Mi papá es médico y fue profesor de bioquímica de la Universidad de Antioquia toda la vida. Entonces me tocó pues como entender la medicina desde por allá, desde chiquito. Mi mamá es odontóloga y yo siempre he dicho que he sido un desubicado afortunado, pues porque siempre he sido desubicadito, pero la vida lo va poniendo a uno. Cuando yo terminé el colegio decía, puedo ser abogado, piloto, ingeniero,
o medicina, pues como interesante ser médico, pues porque te permite entender muchas cosas muy bonitas, pero además ganarte la vida, pero además ayudar, pero además tener un posicionamiento social, o sea, entonces esa está como buena. Cuando terminé medicina, dije, bueno, ¿y qué puedo hacer? Mi papá tenía un laboratorio clínico, entonces dije, pues puedo ser ortopedista, oftalmólogo, y dije, pues patología, y eso lo hice en la Universidad de Boston. Ahí estuve 4 años, pudiendo comparar. ¿Estudiando o estuviste también trabajando? Haciendo residencia, o sea, residencia. De patólogo. 4 años. 4 años. Y ahí entonces ya me devolví a manejar el negocio de la familia. A los 6 meses le dije, papá, vende eso. ¿Cómo te ocurre? Y le dije, no, eso, venderlo. Me dijo, no te paga muy bueno levantarte, abrir la reja, te pones la batica blanca, don José Obdulio, venga, yo lo sangro, vos lo sangrás, en tipo que es el tuito. Y dije, no, huevón. Digo, ¿cómo que no? ¿Y por qué no? Y dije, no, pues porque qué pereza. Digo, ¿por qué no lo haces entonces? Y no, porque yo soy muy tímido. No jodas, no vengas con cuentos. Entonces lo vendió y yo me fui para Estados Unidos otra vez, época año 2000, que fue tan complejo, pues que prácticamente perdimos la esperanza, pues si se acuerdan del Caguán y esos desfiles, y bueno, pues ya. ¿En qué año? Año 2000, en embarazo de mi primer hijo, para California. Gobierno de Pastrana, Caguán. Como a vivir el sueño americano, pues, pero pues nos fuimos con 2 maletas de ropa, el perro, y visa turista. Y tenías entonces ahí, pues, como la sensación de que este país estaba muy Sí. mal, o sea, ¿esa fue tu motivación? La sensación es que era la Foreign Policy del año 2002, que es una revista de politología del más alto nivel, traía una lista de los 12 países, estados fallidos. Acordate que no estaba fallido. Y que el Cauca era el río de la muerte, pues unas cosas tenebrosísimas. Y para juntar las historias con lo que dijiste, como mi papá era profesor de la Universidad de Antioquia, entonces mi papá llegaba cuando yo tenía 9 años a la mesa del comedor y decía, bueno, estamos aquí, pues mi hermana, mi hermana, Gabriel, mi mamá y mi papá. Y decía, hoy hablé con un muchacho, el país se lo toman en un mes. Lo más seguro es que nos maten a todos. ¿Qué quieren que A ver, hagamos? ¿quién te dijo eso? El papá. Porque hablaba con un muchacho de la guerrilla que decía, no, ya, doctor, ya está todo listo en un mes, vamos a acabar con todo. Entonces está el referente pues, de Cuba y todas estas partes que eran estas revoluciones violentas. Y al mes llegaba y decía, hoy hablé con el muchacho, estuvo buenas noticias. El país sí se lo toman en un mes. Pero como somos amigos ya no nos van a matar a todos. Pero sí van a traer 5 familias más a vivir acá. ¿En qué casa quieren que vivamos? Entonces decíamos, no, pues dile que en la tuya que es la más grande. Sí, eso tiene un fundamento histórico y es que con las buenas casas de Moscú, los bolcheviques Y en China. metieron gente. Luego en China, en Beijing y en todas las grandes ciudades, y en Cuba. Y en Cuba. En Cuba destruyeron la ciudad, el casco, que era el más bello de todos los cascos españoles, y lo destruyeron. ¿Y entonces qué? ¿Te daba miedo? No, claro, pues, o sea, yo le dije, no, pues compré una pistola, ¿qué más vamos a hacer? Y mi hermana se iba a llorar pues, al segundo piso, y de hecho, pues mi hermana rápidamente Pero fue de tu Colombia. papá tenía un amigo guerrillero, ¿qué es la cosa? No, ¿Cómo? mi porque papá era estaba la de profesor. Antioquia, entonces. Mi papá era profesor. Claro. Era profesor, entonces un estudiante. No, pues ya estaban. Un estudiante le decía, profe, venga, yo le digo, pues para que se Pa' cuide. que sepa. Vea, en un mes va a pasar esto, profe, entonces para que sepa que en un mes ta. Y el tipo llegó, el loco delirante, le decía que ya la revolución, mejor dicho, No, llegaría. pero es que acordate que eso era aparentemente inminente, pues porque además uno veía y dice, no, pues ya, eso es inminente. Después al tiempo llegaba y decía, vea, aquí estoy leyendo Nostradamus, mire, el mundo acaba el año entrando. Aquí está el meridiano tal, eso es Nueva York. Dice, yo era fuego del cielo, el hombre del turbante rojo. ¿En serio? Sí, claro. El hombre sí, el hombre del turbante rojo. ¿Vos qué edad tenías en el 2000? Estaba en espermatozoide y en óvulo. No, hombre, estaba en 10º. Tenía como 16 o 17. Pero entonces ya sabes más o menos de qué estamos hablando. Sí, claro, porque- no, que por tocó. Y supuesto. acuérdate que Nostradamus era un rockstar, pues que a toda hora, pues todo Sigue era- siéndolo. Sí, claro. Pero Y entonces, después llegaba y decía, vea, inventaron la bomba H. Es cuestión de tiempo para que la tiren. Esto pues es inminente, acaba con todos los seres vivos, esto va a pasar muy rápido. Entonces yo me acostumbré, por eso yo pude gerenciar una EPS. Porque Por eso para- te decía que tenía que contar No, a la ver, historia, porque es que eso para no lo hace gerenciar todo una el EPS mundo. vos estás siempre en el filo de la incertidumbre. sí, no, pero un minutico. Pero entonces de ahí Se te está llorando y fuiste. todo. De ahí te fuiste para Estados Unidos. Lloró, Sí, José Obdulio. Sí, claro, no, de ahí estudié medicina y todo eso. Y de ahí después de todas las vueltas hice patología, lo que conté ahorita, y volví a Colombia. Bueno, estando allá, estando en California, entonces allá pues yo me fui con mi esposa, que es oftalmóloga, y allá tuvimos los 2 primeros hijos. Y entonces, Hombre, una curiosidad. ¿Y si ibas con visa de turista, cómo te quedaste?
No, porque empecé a buscar trabajo. Entonces empecé a buscar trabajo. Y ya te dieron residencia. No, conseguí un trabajo muy malo. Conseguí un trabajo muy malo, malísimo, pues, de un proveedor de laboratorio de nosotros, que es un iraní, que yo creo que es hermano de Osama Bin Laden. Era igualito a Osama Bin Laden. Yo estoy seguro, yo decía, este man... No, ese Usama era de Arabia Saudita. Bueno, este era o primo hermano, pues por lo menos. Muy parecido. Y yo conseguí ese trabajo muy mal, me dijo, yo le doy la green card, pagaba súper mal, pero me cubría el seguro de salud. Bueno. Y el primer día que tenía derecho a nacer el hijo mío, ese día nació. No te Bueno, puedo muy creer. bien, perdona que te interrumpí. No, entonces, pero, yo estaba contando que estábamos allá, pues ya vimos, nos fue bien pues después de todo este proceso de aterrizaje que es muy duro, o sea, ser inmigrante es una cosa muy berraca y la incertidumbre es tenaz. Y me conseguí el trabajo de los sueños en Amgen, que es una compañía farmacéutica, pues la primera más grande de biotecnología del mundo. Y allá trabajaba mi hermana. Conseguí pues un trabajo súper teso. Y estando allá, un día me dice mi esposa, ¿viste qué sigue en la vida de un gringo? Y en la vida de un gringo sigue un Porsche y unos primeros muertos. O sea, si nos entregamos al sistema ya... ubicanos en el tiempo, ya... 2003. Ya 3 años después. 3 años después. Sigamos. Pero yo, por ejemplo, en el departamento donde yo había 2 secretarias. Una tenía una camioneta BMW y la otra una camioneta Mercedes. O sea, un Porsche no era, pues, sino que era... Sí. Pero finalmente es entradas a pagar, ya no te puedo decir porque ya tenés 25 cuotas y no sé qué. Y nos vinimos una Navidad para acá, para Caramanta, que es la familia de mi esposa. Yo le dije, ¿nosotros qué? Y yo, no, ya estamos allá de por vida. Y yo le dije, pues que esto va a ser igual de maluco, pero con plata. O sea, ese huequito que se siente aquí se va a sentir todos los días. Y yo, no, pero ya estamos allá, ¿qué vamos a hacer aquí? Y le dije, no, pues ponemos una cosa de pollos Mario, pues alguna cosa no podemos hacer. Ella era oftalmóloga y tenía pues capacidad, pues digamos, su papá pues tenía una clínica de oftalmología. Y yo, no, ya no podemos. Y yo me bajé de Caramanta y llamé a Mauricio Toro, que era el presidente de Su Salud. Y dije, Mauro, no me conoces, pero mis papás vienen al frente de tu casa, yo quiero hablar con vos y me va a venir a mi casa. Le digo, ¿vos crees que un MBA me ayuda? Y me dijo, claro, buenísimo. Entonces me fui a aplicar un MBA ejecutivo en UCLA, pensando en devolverme. Y en un momento dado que hubo un movimiento que entonces él le dijo al que era el gerente, dijo, llámate a Gabriel, que me dijo hace un año que pensaba venirse para Colombia. Y llego yo aquí sin saber que era la UPC. ¿Ya hemos avanzado a qué año? 2006. Sí. Entonces llego con un hijo de 4 años, una hija de 3. No tenía ni idea que era la UPC ni el FOSIGA. De hecho, mi primer cuadro, para ahí lo tengo, y es UPC, Unidad de Pago por Capitación. Así, eso hay que hacer yo digo que los primeros 2 años yo no entendí nada. Pues yo iba a las reuniones y yo era como, ¿qué habrán dicho? No entendí ni pío. Te voy a contar una anécdota. Digo que yo quebré. ¿Conoces al doctor Juan Pablo Umaña? Sí, claro. Que me operó a mí. Es el mejor de América Latina en cirugía. Unos arquitos. Eso es mi querido. Él era, el papá era un hombre bogotano, ¿no? Top 10 o 15 entre los empresarios colombianos. Vendió todo y se fue por lo que vos dijiste. En el año 2000, diga usted. Y en el 2003 dijo, si eso de la seguridad democrática va a funcionar, yo me devuelvo. Es que el país cambió, cambió del 2000 al 2006. Perdóname la risa pues de... No, buenísimo. Pero, entonces... no, vamos a interrumpir. Porque vamos al segundo segmento. Porque vamos al segundo segmento. Perfecto. Seguimos. Bueno, continuando el cuento. Estamos en el 2006. Adelante. Estás en el Ya 2006. estás, ya 2003, estás en... entonces... No, 6 ya. Bueno. Ya habías decidido venirte. Llego en el 2006. Ya llegaste 2 años sin Llego entender. como gerente de salud y yo no entendí nada, pues la verdad. Pues, no el complejo sistema de la ley 100. Claro, ¿no? Y realmente una EPS es un think tank, pues es una capacidad de producir conocimiento y datos y preguntas, que es una máquina. Cierto, es como una gran... Son 1000 personas máquina de pensamiento. Claro, y pensando cómo te cuidan. Pues finalmente es entidad promotora de salud, que lo que busca es promover tu salud, que su negocio es tener la gente sana, no enferma, porque va a estar una plata ínfima, pequeñita. ¿Cuánto es que está el per cápita ahora, el capitación? Como 1.600.000 al año. Por año, sí. Para mantenerle a uno un nivel como el que da, por ejemplo, Sura. Yo esta mañana estaba pues como preparándome un poquito y preguntando, pero Colombia 90 billones de pesos, dividido entre 50 y pico millones. Finalmente,
Es una cifra muy pequeña. Este año, ¿cierto? No es mes, año. Año. ¿Estás Entonces, oyendo, María Sí, Clara? año. y ahorita lo hablábamos, Colombia se puede gastar unos $300 per cápita al año. Per cápita al año. Estados Unidos se gasta 12.650, ¿cierto? 12.650 y el sistema de nosotros, pues parte de esa historia, cuando yo estaba allá, cuando... Vos que lo conoces bien, sabes que nosotros somos nos acercamos en muchas cosas. No, es que mira, esta historia, mi papá siendo profesor universitario, estamos allá y le dio cáncer de próstata En Estados Unidos. en California. Y ahí estaba mi hermana, entonces yo le dije, pues papi, vámonos para Medellín. Y mi hermana dijo, no, que se quede acá que yo pago. Y no, Dijo no, tu hermana. Es que no es quien paga, porque primero que todo no tenemos con qué pagar, porque o sea, son unas proporciones que puede valer $2 millones, o sea, no hay con qué pagarlo. Pero segundo, no es quien paga, es que le va mejor en Medellín, con absoluta seguridad, porque la tecnología es igual, puede que un poquito Y peor, la queridura de los médicos pero y de las enfermeras. mi y papá de conoce los- la mitad de los médicos por ser un médico pues, mayor, que fue profesor, y yo conozco la otra mitad. Entonces, entre los dos somos capaces y precisos, pues, y hoy está vivo, mi papá le han dado 3 cánceres, está vivo, súper bien. Bueno, y entonces contanos, pues llegaste a... Entonces yo llegué sin, pues como dicen los señores, sin veniales, ni Pero, idea. perdona que te siga interrumpiendo, María Clara. Mira la idea de él. Es como una especie de máquina de pensamiento y de coordinación de cosas. Es que las EPS es una gran creación. A mí me da una tristeza la ley, el proyecto de ley es que acabarlas. Pero Y pues Bueno. para que se termine, Gabriel, que hagámosle énfasis en lo que él dijo, promotora de salud, que ojalá la gente entendiera siempre que estamos hablando de prevención, eso es muy valioso. dale pues. Porque yo llegué y no tenía ni idea. Entonces Mauricio Torre fue a hacer otra cosa y el que quedó se dedicó a ser importante y ahí se para Bogotá y todas las cosas. Y yo ¿Qué? quedé de gerente ¿Se de puede salud. decir quién era? ¿O te choca decir? No, Mauricio Vélez y Mauricio Toro, pues, y Mauricio Vélez se dedicó a ser importante y yo quedé como gerente de salud y yo no tenía ni idea. Entonces yo era como bregando a entender y yo decía... Y finalmente este personaje sale y nombran a otro vicepresidente de Seguridad Social y me llama y me dice en mayo del 2008, o sea, 2 años después, me dice, Gabriel, te tengo varias noticias. La primera es que estamos quebrados. Estamos en abril y hemos perdido $7,5 millones y la tendencia pues es así. Dios mío. La segunda es que como estamos quebrados, tenemos 2 meses para presentar en las juntas un plan para dar la vuelta, un plan para cerrar esta compañía, porque pues, tenemos que entender. La tercera es que hubo un proceso y quedaste como gerente general, te felicito. 2008. ¿Gerente general de qué? De la quebrada. De su salud. De O PSU. sea, te iban a entregar a la liquidación. Ok. La otra es que Le tenías que dar la vuelta. como estamos quebrados, pues no te vamos a Pagar. No, vas a ser gerente de salud y gerente general, o sea, vas a tener los 2 cargos y te podemos subir $1 millón. Que además eso era como lo conveniente, ¿o no? Que el gerente general No, estuviera de lleno en la pues salud, sí, ¿o no? de hecho, mira que las EPS poquitos eran médicos, entonces saber del sistema y poder hablar con los médicos de tú a tú era muy importante. Sí, total. Entonces, de hecho, llegué a la casa y le dije a mi esposa, me quedan 3 meses de trabajo. Quedan 2 meses pues para darme cuenta que estoy que agarrarlo y 1 mes para echar 5 Me nombraron exgerente general de su... Exactamente. Pero ese momento fue un momento de quiebre, porque me reuní con el equipo y les dije, vea, José Obdulio, usted es el que más sabe de medicamentos. Entonces reúnase con los de medicamentos y dígales, tenemos este problema, ayúdenos y cuéntenles la verdad. María Clara, la que más sabe de hospitales, reunite con los hospitales, les contasen que estamos y pedirles ayuda. Yo les puedo ayudar en lo que quiera, pero yo sé menos que ustedes. Vamos a intentar darle la vuelta a esta compañía y empezamos a decir, lo único que podemos hacer es 2 caminos, negar servicios para controlar el costo, que no es ni ética ni moralmente viable. Y además, sí. Entonces, o sea, desde no que yo fue. llegué, No, y además ahí sí la quiebra. desde que yo llegué a Sura, me dijeron, el día que esta compañía niegue un servicio para ganarse un peso, la cerramos, porque si no puede dar la plata que tiene que dar, haciendo lo que tiene que hacer, entonces yo dije, esa descartada. La segunda es eliminar trámites y entregar todo lo más rápidamente posible. Y si nos damos cuenta en 2 meses que nos acabamos de quebrar, pues nos quebramos como con gracia y con dignidad, ¿cierto? Y decimos, oiga, esto no da. Para sorpresa nuestra, mientras más procesos eliminábamos y mientras más rápido entregamos lo que el paciente necesitaba, mejor nos iba. Y ese año terminamos en punto de equilibrio. Y el siguiente fue el mejor de la historia, y el siguiente fue el mejor de la historia, y el siguiente fue el mejor de la historia, hasta que llegó a ser muy rentable. Hombre, entonces, Bueno, sigamos. esa fue una experiencia, de ahí sale. Y de hecho, la tendencia general me decían, porque yo decía en los foros, decía, hacer las cosas bien sale más barato. Y me decían, no digas eso que nos vas a quebrar. Con más ganas lo decía. Y me di cuenta que realmente hacer las cosas bien es, si el señor, miren estos datos son datos ya viejos, pero sirven para la escala. Cáncer de seno estadio 1, 15 millones de pesos. 15 millones de pesos, ¿qué? El tratamiento. Para llegar Para, hasta para el una final. mujer, pues para aliviarla. Aliviar, operarla, todo. Cáncer de seno estadio 2,
unos 120 millones de pesos. Estadio 3, 350. Y estadio 4, 500 millones. Y se salvan. Pero ahí va el tema. Estadio 1, 95% están vivas en 5 años. Estadio 4, 80% están muertas en 5 años. O sea, te gastas 500 millones y se mueren 4 de cada 5. 80%. Entonces, si la estrategia es esperar y no entregar la quimioterapia, sino cuando por José, ¿cierto? Pasaron 3 meses, ya cambió de estadio, ya no le sirve. Entonces yo de hecho le decía al equipo mío, nosotros nos tiene que dar vergüenza tener un proceso de autorizaciones para que vengan a pedir una quimioterapia. Yo tenía que ir a buscarlo, a decirle, don Juan, vea su quimioterapia, me hace el favor y venga que lo necesito tratar ya, porque a mí están pagando para tratarlo. No esperar a que él venga y decirle, ve, no está lista, volver en un mes a ver si de pronto. Y yo creo que ahí está gran parte del secreto. Exactamente. Bueno, sigamos. Perdona que te interrumpa. Y eso es una de las cosas que la gente no entiende. Fíjate que la gente cree que es al contrario. Cree que ellos ganan más, pues, o que el sistema de salud gana más si se demora más, si te niega cosas. Y eso fue creciendo y creciendo. Usted... yo llegué con 700.000 afiliados, cuando salí tenía 5 millones. Eso también es un tema de cultura. ¿Y ahora ¿no? está en cuánto? Sí, claro. 4 millones y medio, ahora está como en 5 y pico, 5 y piquito. Bueno, apasionante lo que nos estabas diciendo fuera de micrófonos de tu participación en ese momento terrible de la pandemia. Contanos como toda esa intervención. Hombre, yo estuve en Bogotá el 5 de marzo del 2020. Y había una... Perdóname, ya había decretado... No, había una reunión con Fernando Ruiz, que lo acaban de nombrar ministro. Fernando es un buen amigo. Estamos hablando del presidente Duque y el ministro Fernando Ruiz. Yo admiro mucho a Fernando Ruiz. De hecho, pues paréntesis, Fernando, un día yo estaba ahí pues en Suramericana y me llama Fernando y me dice, Gabriel, estoy en Medellín. Y Fernando no era nada, ni viceministro ni nada, y me dice, vení a mi oficina. Y me listo, estoy en media hora. Entonces llega y me dice, ve, ¿qué opinas de Alejandro Gaviria como ministro? Y yo, no, pobrecito, pobre huevón, eso la UPC no da, no hay plata, qué enredos, no hay sistema. No, pobrecito, mejor dicho, se le acabó la vida. Y me mira y me dice, es que te vengo a decir que acepté el viceministerio. Y yo, ay, no, pobrecito vos también. Y acabo de tener bebé. Y no. Entonces estamos hablando del gobierno de Santos. Estamos hablando del gobierno de Santos. 2012. Exacto. Entonces, ¿eso cómo lo atas con la pandemia? O sea, conocías muy bien a Fernando. Éramos muy buenos amigos. Pues desde que él estaba en la academia. Y entonces, era un defensor clarísimo, pero con hechos y datos del sistema. Entonces, Fernando cita sino una reunión grande, un salón grandotote, con 150 personas, a hablar de la pandemia. De hecho, nadie mascarilla, pues todo el mundo junto, porque todavía pues no nos cabía en la cabeza. Hablaban de ella, que en Chile no se hizo un evento, sí, que no sé qué, pero marzo. Todavía no había pasado. Me acuerdo que era el cumpleaños de mi papá, entonces 5 de marzo, y yo me fui para Bogotá. Primer caso, 6 de marzo, al día siguiente. Esta señora que vino de Italia y empieza con esa cosa, entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? 17 de marzo, una reunión por Zoom, que me acuerdo que era el presidente Duque, el ministro, Marta Ospina del Instituto Nacional de Salud, Fabio de la Superintendencia, presidente de la Fundación Santa Fe, creo que Valle de Lili, Sanitas y yo. Y más o menos dicen... Estaba la cúpula de la gente que sabía del tema. Y le dicen, presidente, mire, estos son los datos. En los próximos 90 días se van a enfermar todos los colombianos. ¿Le dijiste? ¿O quién dijo? Dijo alguien, pues eran como las estadísticas del ministro de Salud y el Instituto Nacional. ¿Y eso Nacional. tenía algo fundamento por algo? ¿Quién diablos había dicho? Todos son como modelos matemáticos, para ahí tengo la presentación y todo, pues, pero, y vos, ¿cierto? Como el PowerPoint puede con todo, uno dice, pues sí dicen que es así. Te dicen, bueno, que nos íbamos a enfermar todos y que además de entonces cuántos nos moríamos, no, entonces decían, morían o qué. De esos, enfermar todos, pero de esos son sintomáticos, entonces decían como el 70% y eso finalmente la conclusión era que se necesitan en los próximos meses 1.8 millones de UCIs. UCIs. Unidades de cuidados intensivos. Óigame pues, que eso es la cosa más exquisita de la medicina, claro. La cosa más costosa. ¿Y cuántas además. Había 8.000. En todo el país. En todo el país. Entonces yo básicamente llamé al jefe y me dije, pues en resumen nos vamos a morir todos. ¿Y qué hacemos? Le dije, no sé, huevón, pero nos vamos a morir todos. Entonces empezamos, pues lo que... A ver, repitamos cifras porque es que mire la dimensión del tema. 1.8 millones. El personaje dice que nos vamos a enfermar todos de COVID. Segundo, que el 80% es sintomático. O sea que solamente el 20% pasará tranquilo por ahí. Y que Y de esos,
como una quinta parte terminan hospitalizados y de esos como una décima parte en UCI. En UCI. Cifras, por ahí en estudio me Y encontré entonces cuadros décima inclusive. parte, estamos hablando de 8 millones. 8 millones. ¿Cómo me Entonces era parece? más o menos, pues, ya empezaron a salir las fotos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale una UCI? Eso debe Italia. valer, ¿qué? Por ahí 5 millones. Diarios, por ahí 4 millones. No, ¿cuánto vale en sí Hacerla. la inversión? No, pues hacerla. Millones de dólares o de dólares. Sí, no, ¿cuánto? pues con Cada todo lo UCI. que necesita, dependiendo, pero sí puede ser pues, $200,000, una cosa así, o sea, es muy costoso. Y me acuerdo que, por ejemplo, Argos hizo una colecta para poner empresarios, para poner plata para hacer UCIs. Sí, todo el En mundo ese nos Claro. metimos en eso. Nosotros Me como acuerdo. bancada, cada uno puso como 5 millones o algo así. Y acuérdese que eran las bolsas de muertos en Italia. Uy, que uno Dios veía eso y mío. uno Era decía, súper pues, eso les pasó en miedoso. Italia, ¿qué esperanzas quedarán, cierto? Madrid, Dios. Entonces empieza ese panorama y por allá en abril me escribe un amigo por WhatsApp y me dice... No, un minutico, no panorama. Ya, entonces, ustedes el se hace- 6 el cierre se hace tuvieron con- el primer enfermo. Y el cierre es como el 18 de marzo. O sea, yo me acuerdo 16 de marzo y la frontera, de hecho yo me acuerdo que yo llamaba y decía, oiga, que después decíamos, ¿será que sí había que cerrar las fronteras o no? Pues ya uno muy fácil decirlo en retrospectiva, ¿cierto? El caso es que por allá en abril, o sea, muy poquito después, me manda un amigo pues un mensaje y me dice, ve, nadie me para bolas. Un amigo muy estudioso, Roberto Rivera, que es anestesiólogo, especialista en dolor, que está haciendo una maestría en Big Data Analítica. Y me dice, nadie me para bolas, pero Alejandro Gaviria tuitea este artículo y se agotaron los oxímetros en Bogotá. Vamos a hacer una pausita porque no sé si hoy es una melodía. Sí, me da ganas que es como de de bailar. suspensión. Sí, sí, esa es Y- para pero el quedamos en próximo. eso. Estás con el Bueno, uso de la palabra. Listo. Bueno, íbamos en que se acabaron los oxímetros en Bogotá por ese tuit de Alejandro Gaviria. Entonces yo leo un artículo del New York Times que decía cómo los pacientes con hipoxemia silenciosa están muriendo en Nueva York. Perdón, no, Hipoxemia silenciosa. Y la hipoxemia es hipoxemia? falta de oxígeno en la sangre. Y silencioso. silenciosa es porque vos no te sentís asfixiado, porque no se sube el CO2. Entonces vos Ese no- es el tema de saturación, ¿no? Eso es que... Sí, pero entonces vos tenés saturación de 60 y no te sentís ahogado. Y llegas caminando fresco, Pero te va a morir. 60 te intuban y te morís. Claro. Básicamente lo que decía el artículo, la gente llega fresca caminando y le intuban y se muere. Y entonces había otro artículo que decía lo que los médicos de Nueva York hubieran querido saber un mes antes. Y decía con 3 medidas muy simples. Oximetría temprana y oxigenoterapia temprana, que disminuye aparentemente la replicación del virus. Acostar al paciente Perdona, boca abajo repitamos. Oximetría temprana, el aparatico ese que le y ponen a ponerle uno acá. oxígeno. Y ponerle oxígeno aunque uno no crea que está necesitando. Si está desaturado. O sea, si el aparatico lo dice, no si No, el no, paciente te exacto. lo Si reclama. tenés menos de 93 o 92, entonces oxígeno temprano. Enseñarle al paciente a respirar, respiración consciente. Una cosa súper simple. Respire conscientemente. Yo en la pandemia me volví maestro en la respiración consciente. Y por último, acostarlo boca abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque permite que se ventile la parte superior del pulmón cuando estás acostado boca abajo. Entonces eso se llama pronación. Y de ¿Y hecho, se llama? pronación. Pronación. Entonces eran los pacientes acostados boca abajo. Y eso, entonces, este personaje me dice, ve, está ahí haciendo un análisis donde menos se muere la gente es en Alemania, que tiene un modelo de atención domiciliaria con esto, porque no pensamos en eso para Sura. Yo lo vi muy bien sustentado, llamo al jefe mío que es el presidente de Sura Colombia, le digo, Juan, mira esto, me dice a las 5. El hombre lo mira y dice, ya, paren todo. Compren 10.000 oxímetros, paren de hacer UCIs, empecemos el modelo de atención domiciliario y ahí sale el modelo que se implementó en Sura, que yo creo que salvó, pues de hecho con Fama tenían datos de cifras salvadas, por ejemplo, que rápidamente con Fama lo implementó, y fue el modelo que se implementó con Fernando Ruiz en Colombia, que permitió que no necesitáramos hacerlas, que además no servían. Yo llamé a 2 intensivistas a validarlo antes de hablar con el jefe mío. Uno era el presidente de la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos. Le dije, Marco, ¿qué piensas de esto? Y me dijo, Gabriel, es el modelo. Y llamé a la otra, que es Estela Navarro, que es además experta en bioética. Apenas la llamé, me dijo, Gabriel, siquiera me llamaste porque te iba a llamar a recomendarte que no intubemos a nadie en Medellín. ¿Que no? Que no intubemos a nadie en Medellín. Porque en Nueva York el 80% de los intubados se mueren y eso no está sirviendo para nada. Y sufren. Y le dije, Estela, ¿qué Además. pensás de este modelo? Y me dijo, Gabriel, ese es el modelo. Entonces de ahí sale ese modelo que yo creo que fue muy importante, pero realmente fue que alguien me sopló a mí, pues que supe escuchar, pero que tuvimos la Y suerte. estabas en un escenario en donde cualquier decisión que tomaras iba a incidir en toda la política nacional. Exactamente. Dijo Petro que Colombia es que fue el peor de los países
en el manejo de la pandemia? Contanos, vos que... Hombre, Colombia lo hizo muy bien. Respondele. De hecho yo me Es la que pasé. respondele. Yo me la pasé. Gabriel Mesa le respondió a Pedro. Yo me la pasé haciendo estadísticas que de hecho le preguntaba a Roberto, vení, ¿para dónde va la pandemia? Y yo empecé a hacer cuando me salí de Sura, empecé a hacer unos videos en YouTube diciendo qué hacer si te da COVID, cómo respirar, pues qué tienes que hacer, o sea, no entres en pánico, la mayoría, pues el 99.999 no se va a morir, y es cierto, sobre todo lo que estaba pasando. Y realmente en un momento, si se acuerdan las marchas, mandaron ¿cómo se llama? Pues el encierro y todo el mundo salió y ahora sí se va a morir todo el mundo. Yo pues hice unos triangulitos ahí, una servilleta, a mí me quedan como 25.000 muertos más por las marchas, por el contagio exagerado, porque uno pues medía el tiempo, no sé qué, y preciso ahí aparecía el pico. Entonces decía, ¿cuánto debió haber sido? Entonces realmente se hizo bastante bien, supremamente técnico. Como decía Fernando Ruiz, pues creo que fue un ministro estelar, y ese hombre sin descanso, a mí me impresionaba porque, por ejemplo, cuando llegaron las vacunas, él se vacunó de último. Pues él no dijo, usted no sabe quién soy yo, sino que dijo, no, yo me vacuno de último. Y yo le decía, pues Fernando, vacunate, que es que si vos te morís nos enredamos todos. Y fue muy eficiente en la compra, en la predicción, en la previsión, en lograr tener una buena provisión, ¿o no? De hecho, a Colombia lo nombraron en el programa de vacunas mundial como líder, y eso pues todos los países competían como los países de ingresos medios, y Colombia quedó como líder. De hecho, cuando yo me salí de Sura, Fernando me pidió que lo acompañara a liderar ese tema, entonces me tocaba hacer las reuniones con todos los países para cuántas vacunas había y de dónde venían. O sea, fuimos ejemplo. Fuimos ejemplo. Y era muy disciplinado. Y referente. Yo cuento una anécdota, te cuento. Mi esposa tiene unos poquitos meses de edad más que yo, y entonces yo dije, pues si van a vacunarla a ella, pues yo creo que yo tengo, y me dice la persona, yo era senador, y llegué y me dijo, no, es que a usted le faltan 2 meses. Listo, entonces no me vacunaron. Fue una cosa como muy organizada, muy bien planeada por edades, sexos, etcétera. Me acuerdo que en una reunión de esas que yo estaba liderando confundí Irán con Irak. Y dije, bueno, creo que organizé una guerra mundial aquí. Pero bueno, dije, bueno, creo que nadie se dio cuenta. Entonces, más o menos, realmente estuvo, yo siento que muy bien manejado. Gabriel, yo sé que eso todo estuvo pues como marcado por la incertidumbre, eso pues es claro, no solamente eso, sino muchas cosas y muchos retos. Pero vamos a ese capítulo en el que decides irte, y ahí ya es un tema también muy personal. Irte de Sura. Irte de Sura, pues haces un muy buen trabajo con el tema. Yo creería que tiene muchos aplausos. No, pero imagínense, muchos dejar aplausos. de 700.000 pasar a 5 millones, te volviste para mostrar, la EPS. Se volvió muy buena. Bueno, No, pues super también hay que rockstar. hablar muy bien de otras también, de Sanitas, etc. Pero por eso es bien curioso que en ese momento como de tanto éxito y de tener tantas medallas y tanto reconocimiento decides, bueno, yo me voy de lo corporativo. Pues, sabes que fue una decisión hasta fácil, pero voy a hacer un paréntesis antes. Yo cuando llegó la pandemia, entonces fue la venganza con mi papá, así como nos tratábamos. Yo me acuerdo que fui como el 12 de marzo y me reuní con mi papá y mi mamá y les dije, bueno, Esto se va a acabar. la pandemia va a llegar, el mundo se va a acabar, pero si hacemos lo que hay que hacer, ustedes van a sobrevivir. Me acuerdo que mi mamá se puso a llorar y me dice, ay, no me conté eso también. Y le dije, no, es que tenemos que hablar de eso. Y pues sí sobrevivieron y están bien, les dio COVID, pues, pero finalmente fue la venganza. Llegó un punto donde yo dije, yo ya no estoy haciendo falta aquí. Cuando yo llegué en ese momento, que estábamos quebrados, yo me acuerdo que le dije al equipo, seamos la mejor EPS de Colombia. Y la gerente de operaciones me dijo, ¿qué es abogada? ¿La mejor en qué? Y no sé, decime vos. Pues la mejor gente, la mejor información, la mejor rentabilidad, el mejor servicio, la mejor atención. Definamos qué queremos hacer. Y me acuerdo que definimos como 4 cosas. La mejor atención en salud, la mejor gente, o sea, que la gente quisiera trabajar ahí, la mejor información y finalmente la mejor rentabilidad. O sea, que haciendo las cosas bien pudiéramos ser rentables. Y la verdad es que me tocó, digamos, ese proceso y llegué a un punto donde dije, Sura creció y se organizó de una manera que yo le dije al jefe mío, yo creo que yo, si me quedo aquí, pues me voy a robar la plata porque yo no hago falta. Y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, yo tengo 3 superpoderes y ninguno hace falta en Sura hoy. Y me miró como sí está como muy chiflado. Me dijo, ¿cuáles son? Esos 3? Entonces, le dije, el primero es crear una visión de algo que parece imposible y ya lo que sea una realidad. Y ya hoy es la mejor EPS de Colombia en este momento. Y me dicen que no puedo tener una visión para la EPS porque hay una visión completa para el corporativo. Es verdad. Y la segunda es conectar ideas, personas y proyectos y todo está conectado.
Entonces me dice, no conectes más que nos vas a enredar. Y yo, también es verdad. Y tercero es mecer el bote, incomodar, rock the boat, y preguntar. Y me dice, no mesas el bote, rema. Y yo, también es verdad. ¿Y lo tenés así? Claro, y dije, sí. Entonces me dijo, hagamos un plan de transición. Y yo me salí sin trabajo. Pues me salí. Y pues de hecho, me puse a estudiar una maestría en humanidades en EAFIT porque no iba a tener nada para hacer. Surya me manejó súper bien, pues igual me dio pues, una plata y todo, pues para que no me quedara como muy Tirado, como muy tirado. Sí, como muy Lo tirado. que llaman la cesantía. Pero súper generoso, pues súper generosa. bien, pues. De hecho, pues, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, no, pues es que ellos te pueden dejar la escarapela en la portería del computador y lo mandamos a recoger. Y no, ¿qué necesita? El computador, la escarapela, pues la escarapela obvio. No es con la cajita así como Sí, salen no. los gringos de la... No, súper bien. Tristes. Súper bien. Entonces, súper agradecido. De hecho, después, ve, una silla para montar una oficina, ve, anda por tu silla. Súper bien. Entonces, pero yo salí con una frustración de la medicina convencional y pues, no estamos aliviando a la gente, la estamos como enfermando más. Cuando yo estudié medicina, yo tenía un profesor que decía, Gabriel, no hay pacientes sanos sino mal estudiados. O sea, usted tiene 5 minutos para que diga qué tiene José Obdulio y para qué le va a mandar, y mándele algo, porque si no le manda algo se va aburrido. Y eso viene desde Flexner. Flexner fue una revolución, pues un señor en 1910 que en Estados Unidos hizo la revisión de las escuelas de medicina, y el hombre dice, esto tiene que estar basado en medicamentos, o sea, todo el mundo tiene que tomar medicamentos, pero además la medicina no puede haber ni mujeres ni negros. ¿Cómo así? Entonces cerró 2/3 partes de las escuelas de medicina de Estados Unidos. Que no podía haber negros médicos. Estudiando. Ni mujeres estudiando. Entonces Ni lo volvió- mujeres. Ni mujeres, lo volvió súper elitista, súper pues white, male, pues, y la medicina flexneriana todavía es la que en gran parte tenemos. ¿Cierto? O sea, la que enseñan. en no, las- no, pues lo de los... No, no, O sea, eso lo no, del- pero pues digamos lo que del su... medicamento. Lo del Entonces, medicamento, lo de- ¿cierto? Entonces que usted tiene que... Y entonces yo salí como con una especie de... Yo no. Y entonces me puse a estudiar medicina funcional. Y ese es el futuro. Medicina funcional es que los hábitos te llevan a pues, a Prevenir. vivir de una u otra manera. Entonces que si tú, pues que si fumas, pues te va a dar un cáncer, ¿cierto? Que si haces ejercicio, pues no te va a dar un infarto, pues más o menos. Entonces, Acordate además el dicho que uno es lo que come, etcétera. Pues todo. Lo que piensa. Esa medicina Hipócrates. francesa que supongo que influyó mucho en tu papá, claro. que era esa generación de médicos, eran todos de una corriente francesa muy humanista. Mira, Hipócrates decía que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Entonces vos te enfermas con lo que comes, ¿cierto? Pues básicamente. Entonces me puse a mirar eso y me di cuenta que muchas de las enfermedades parten de ahí. Pero después entendí que tampoco es todo. Entonces después vi la medicina integrativa. Integrativa. Que integra una cantidad de cosas, entonces que es intergética, pues que son los bioenergéticos y que medicina pues también funcional y que integra muchas maneras de sanar. Y en esa integrativa metes también toda esa tecnología moderna. Pero entonces, en ese momento, me llama Claudia Restrepo de AFID, me dice, queremos montar un programa de medicina, nos ayuda, y le dice, sí, pero es una medicina distinta, que conciba al ser humano una dimensión física del cuerpo, Quizás más integral, ¿no? que soporta la dimensión emocional, el corazón, que soporta la dimensión mental, el cerebro, y la dimensión espiritual. Programa de medicina en EAFID es una facultad de medicina. Estábamos en ese proceso, pues es lento porque, Ah, porque requiere aprobación del Ministerio de Salud y Educación y ha sido un poquito difícil la interlocución en este gobierno. Pero digamos que la intención era hacer una medicina distinta, Todavía pues sigue bajo la tu intención. liderazgo. Pero entonces decíamos que el estudiante aprenda que esas 4 dimensiones se mantienen con los hábitos. Entonces, por ejemplo, la meditación es la salud mental, ¿cierto? O la gratitud es la salud espiritual. O la alimentación y el ejercicio es la salud física. Ya comenzó la melodía. Ahorita Entonces, me respondes tú cómo respiras, José Obdulio. Yo sí. Ahora te cuento que en la pandemia sí también ¿Aprendiste? entendí eso, sí. Entonces la conclusión era que no era ni la integrativa solamente, ni la Que son funcional, sino todas. Entonces pensamos un estudiante de medicina que aprenda fisiología con datos que le muestren cómo cuando se come un banano le sube el azúcar, o que aprenda bioquímica con biología artificial y genética, que aprenda anatomía con impresión 3D y robótica, y que aprenda distintas formas de sanar. Entonces entendiendo que, por ejemplo, hace 100 años era el 1% de la población diabética en Estados Unidos, hoy es el 52% de la población diabética o prediabética, básicamente por la obesidad, por resistencia a la insulina. No hay insulina, y mientras más insulina te pongan, más te engordás, porque es una hormona que hace es almacenar.
Entonces la solución no es esa, la solución es cambiar los hábitos de vida, que si no empiezas por ahí no hay ningún sistema de salud que lo pueda hacer. Entonces es una de las cosas una oportunidad que tenemos. Supongamos que en Colombia hubiera una deficiencia de insulina. Uno tiene que empezar a decir, los diabéticos insulinodependientes, diabéticos tipo 1 que no tienen insulina, necesitan recibirla porque si no se mueren. Los otros tienen que cambiar estilos de vida y seguramente también tendrán que recibir de una manera distinta. O sea, y es donde tenemos que empezar a decir, ¿para qué nos alcanza? Como ya se nos acabó el programa prácticamente, yo quiero meter la cucharada y decirte, ¿cómo defendemos las EPS? ¿Cómo defendemos el sistema que fuimos creando desde el 93 hasta el momento triste en que una señora Corcho se dedicó a decir que eso había que, el chuchuchú y el que, ¿cómo es que dijo la Corcho? La ministra que... La crisis implícita. Inducida o implícita. Explícita. Hombre, vos que sos el príncipe, experto, tan experto que dirigió la EPS ya. La EPS en el sentido de sí, la EPS la más importante, la que integra pues. todo lo bueno del sistema. Háblanos. Mira, José Obdulio, lo importante de una EPS es que el incentivo está en cuidar las personas. O sea, mientras mejor las cuides, mejor te va. No mientras más se enfermen. O sea, entonces por eso... Eso tiene mucho que ver con la que estabas hablando ahorita, de gestión. toda esa Inclusive prevención. partamos de esto. Primero, es muy poquita plata. Es muy poquita plata. Y ustedes la manejaban con el juicio y el cuidado de un buen padre de familia, como dice el Código Civil. Claro. Y ustedes la hacían rendir. Claro, le interesa que rinda y parte de lo que se dice en esta reforma es que no hay un doliente que la cuide, porque no hay nadie, sino que usted supuestamente gira y gira y gira y no hay quien esté diciendo ni que no alcanza. Y ese es como el tema más delicado, o sea, no hay plata que alcance. Lo segundo, las EPS tienen 25 funciones muy importantes. Una es la gestión del riesgo, otra es la cara ante el usuario, o sea, cuando yo tengo un problema y le pongo una tutela a la EPS y el gerente tiene que responder, cuando no existe, entonces ¿a quién le pongo la tutela, por ejemplo? ¿Cierto? Pero compilar la información, pagar las incapacidades, entregar los medicamentos, son 25 funciones. Y una forma de entenderlo es los medicamentos, entregárselos mensualmente, etc. Comprar compras inteligentes, cómo compro yo mejor, cómo compro con calidad, cómo le digo a un hospital, en tu hospital se me infectan el 10% de los pacientes, en el tuyo el 5%, ¿qué está pasando aquí? Es pura data, es una analítica puros de datos data. y decir, no te puedo pagar lo mismo porque es como un ministerio de salud a la vieja usanza, cuando el Estado lo hacía todo. Esto lo hacen un particular que es una sura de un grupo económico y que lo hace con muy buen sentido social y también como un negocio como debe serlo. Es decir, rentable. Que hacer las cosas bien salga más barato y que sea rentable por esa razón. Sigue. Entonces, una EPS podríamos decir que es María, y María es una madre soltera que tiene 4 hijos. Y a María se le exigen varias cosas. Se le dice, usted tiene que meterlo en un colegio privado, tiene que mercar en un mercado costoso, tiene que llevarlos a vacaciones 2 veces al año, ojalá al exterior, ¿cierto? Y tiene que ahorrar el 10% del salario, pero además se gana el salario mínimo y es madre soltera. Entonces, al cabo de 2 años dice, María, ¿qué pasó? ¿Le debes a todo el mundo? Y María dice, sí, pues que no me alcanza. Pues ¿cómo te va a alcanzar si estás pagando con muy poquita plata una cantidad de cosas? Entonces uno dice, ¿cuáles soluciones hay? Una es matar a María, que no es una buena solución. La otra es conseguir una pareja María que ponga más plata. O la otra es llevarlos, pues, mercar en la minorista, ¿cierto? Llevarlos a vacaciones, pues, a Guarne, ¿cierto? Que hacen la casa. El realismo. Es el realismo, común. Es decir, ¿qué puede pagar María realmente? Entonces, sé que es una comparación dura, pero sí, no, pero clara. Es perfecta. Porque pero es clara, claro. Estás diciendo, es que no van a decir que es que como es un derecho, entonces todo el mundo va a acceder automáticamente porque se declaró derecho. Exactamente. Bueno, seguí. Entonces, como María inclusive le interesa que sus hijos estén bien, pues brega que no se accidenten, brega que no se caigan, hace el esfuerzo para que no se enfermen, ¿cierto? Que es lo que hace una EPS también. Entonces, por eso a los niños le vale menos, pues pagarlos porque los está cuidando, que no pierdan el año para que el colegio no tenga que pagar otro año más. Y por eso esa función es tan importante. Cuando se plantean las gestoras, pues es algo parecido, lo que pasa es que no cumple todas las funciones y precisamente pues nadie está obligado a lo imposible. Entonces lo que han dicho las EPS, que son verdaderas aseguradoras, esa es la otra diferencia, no son intermediarias. O sea, como cuando yo compro un seguro de un carro, si me lo roban me pagan mi carro, cuando yo tengo una EPS, si yo me enfermo me pagan mi cuenta. De hecho, miren cuántos son los copagos y las cuotas moderadas, son pequeñitos comparado con lo que... Ve, ¿cómo hacías para controlar que no hubiese despilfarro de citas, de la gente estar consultando por consultar? Súper difícil porque además Colombia es muy garantista, entonces, por ejemplo, al principio se podía cobrar una multa cuando el paciente no iba.
y después prohibieron ese tipo de cosas. Yo creo que Eso también hay que educarlo, debe haber ¿no? una corresponsabilidad. Claro, Una total. muñeca, además, era un, Pues como que a la gente diga, hombre, es que Claro. Sí vale nos la pena perdemos, ir. ponernos serios. alcanzan a ser el 10% de las citas que se pierden. O sea, el 10% pues, Eso es es una mucho. cosa brutal. Pues, o sea, ¿cuánto vale? Sí. Y además no El hay millón. especialistas. Sí. Entonces no hay citas, no hay oportunidad, pero porque muchas están perdiendo. Ya hay tecnología que ayuda con eso. Afortunadamente, pues las tecnologías que le escriben a uno por el WhatsApp, le dicen mañana es tu cita y todo eso. Sí, sí, sí. Y eso ha mejorado mucho. Y ya hay tecnologías que son capaces de encontrar huequitos para que la cita funcione perfecto y para que el médico pueda estar. Pero importante, ¿sabes? Que entender y que entiendan los televidentes pues por dónde es que se mete el gobierno para criticar como ese tema de las EPS, para poder entrar a planear una reforma y que no tienen razón. La síntesis, diría yo, Gabriel, es que ellos no creen sino en el Estado. El alcalde dando salud, el gobernador dando salud, es eso. Hombre, sí, realmente es por un lado pensar que el progreso se puede parar. Yo creo que el progreso de la especie humana es imparable. Yo creo que ese es un gran cambio. Yo creo que la especie humana está condenada al éxito, por decirlo así, pues, si no nos exterminamos pues, antes de tiempo. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros hoy tenemos la posibilidad de hacer las cosas mucho mejor y más barato. Y eso es un reflejo, digamos, de la sociedad actual. Que entonces uno dice, ¿y eso qué tiene que ver acá? Pues tiene que ver que precisamente el capitalismo que hablamos ahorita fuera de cámaras, que lleva a que cada uno se quiera preocupar de estar mejor, que el índice, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas ha caído en Colombia de una manera brutal, que te mostraba yo ayer, la pobreza absoluta. Nosotros podemos, José Obdulio, erradicar la pobreza absoluta del mundo en los próximos 10 años. De hecho, el avance en el siglo XX ha sido infinito. En 1981 el 44% de la población del mundo vivía debajo de la línea de pobreza extrema. Hoy es menos del 8%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vivimos en un mundo de abundancia y que lo que no han entendido los gobiernos que intentan parar el progreso es que eso no tiene paradero. Hay una teoría del decrecimiento. ¿Se acuerdan que la ministra Claro, de Minas? que por favor, Pero miren esta definición de sostenibilidad Paremos tan de bonita. crecer. Sostenibilidad no es consumir menos de lo que hay poquito, sino producir más de lo que se necesita. Entonces yo, pues cuando veo tecnología, pues pienso que el futuro está en la tecnología. Hoy en Colombia existe una compañía, por ejemplo, que es un sueño, que escucha la conversación del médico, entiende, conecta con guías, escucha el examen físico, lo pone todo, conecta todo. hace auditoría y el médico no tiene que tocar el computador y se demora un 70% menos del tiempo. Igual a lo que hace Microsoft, desarrollado, por ejemplo, aquí. Entonces uno dice, tenemos unas posibilidades, va a cambiar la medicina de una manera radical. El médico no va a tener ni siquiera que ser buen médico, va a tener que ser buen ser humano y va a tener que conectar puntos. Pero Lo no que va a te tener decía, saber- el ser ahora es... no va a tener que saber muchos datos, centro. va a tener es que ser capaz de hacer lo que solo él puede hacer, es ser empático, ser un buen ser humano, Ser un acompañar, buen- eso. explicarte y decir, vení, yo te voy a acompañar en este viaje. Ser bueno. Ser bueno. Esa es la palabra. Entonces es una tendencia pues como de ese gobierno con su reforma a parar ese progreso, a parar lo que es imparable. Esa es como parar lo la, que es la, imparable. Dijo, la es posición. que Pasa que comenzaba hay mucha diciendo plata, que y el si esa peor plata se sistema de usa- salud del mundo era Colombia, dijo el presidente de Colombia. ¿Vos qué opinás? Que eso yo creo, tampoco yo creo que es es uno de verdad. los mejores. Hay muchos rankings que dicen que es el 20avo, el 25avo, hay muchos rankings, pero realmente cuando vino la OCDE en el 2016 a evaluar a Colombia, dijo, oye, el sistema de salud colombiano debería ser mostrado en el mundo, porque tiene unos logros importantes. Decía, tiene unos retos que, por ejemplo, las EPS no les alcanza la plata y tienen que ser capaces de que la gestión de riesgo sea suficiente para que el dinero les alcance. Pero decía, tiene unos logros y, por ejemplo, muestra que digamos, la gente más pobre de la población colombiana, antes de la ley 100, no tenía acceso. Y que hoy el 80% tiene acceso, digamos, que antes era imposible. O sea, los números lo dicen todo, y pues. la población más pobre es la que más se Una benefició. declaración maravillosa de la clínica esa de Lili, Valle de Lili, rebatiendo a la ministra. Pero hombre, si el 80%, yo no sé cuántos, de los pacientes de la clínica Lili, que es como estar uno en Estados Unidos, en Europa, son subsidiados. En Sura el 80% de la población O el era 80, estrato imagínate. por debajo de 4, 3 y 2. Que, Cuando está en Sura. que pagar una consulta médica de 500.000 pesos propia es imposible. Y allá le ponen a uno cuando es un especialista, una cuotica chiquita o nada, ¿cierto? Así es. Es un sistema maravilloso que lamentablemente creo que vamos a tener que... Por ejemplo, Nos toca reconstruir, nos toca entender qué podemos cambiar, que era fundamental cambiar, que nadie se atrevía a cambiar y que hoy se replanteó. Entonces, por ejemplo, que el derecho era ilimitado,
Entonces yo creo que tiene que haber unos límites. Claro. Como en todas partes del mundo, Claro. ¿cierto? Entonces, y la sociedad la que tiene que decir, les pongo un ejemplo. Un señor de 80 años que fumó toda la vida y necesita un trasplante de pulmón que vale 100 millones de pesos. ¿Se le debe hacer sí o no? ¿Y quién decide? No debería ser la EPS que diga yo no se lo pago, debería ser la sociedad que diga, don Juan, usted fumó toda la vida, usted no, pues no es merecedor. Pues asuma las de un consecuencias, trasplante es de un pulmón. poco de corresponsabilidad ahí. Claro. Súper teso eso. Y eso, por ejemplo, Bueno, ¿y cómo ves el 25? el 25 va a El estar año. interesante, vamos a aprender muchas cositas. ¿Ya estará funcionando la facultad tuya? La nueva? No, eso va sin prisa pero sin pausa. Bueno, maravilloso. Hombre, Muchas gracias. muy, muy agradable. Hiciste Nos llorar a reímos José mucho Obdulio. con un tema tan grande y tan grave y pues resultó ameno, ¿no? Sí, Yo me absolutamente. encontré con Uribe en el foro de economía hace un año en EAFID. Entonces me dijo, doctor Mesa, estoy muy preocupado, doctor Mesa. Y yo le dije, pues presidente, aprovechemos que el bobo ya pateó el muerto. Y me dijo, ¿cómo así, doctor? Me dijo, pues ¿quién se atrevía a patear el muerto? Y este bobo lo agarró a patadas. Entonces ya, pues resolvamos lo que hay que resolver, ¿cierto? O sea, los problemas que nadie se atreve a tocar, pues este ya agarró. Eso. Pero es como un paciente de la unidad de cuidado intensivo y lo agarra a patadas. ¿Qué necesidad había de agarrarlo a patadas? Simplemente le bajas el oxígeno. Pues, descuide, le murió Sí, todo el hay mundo. que mirar con optimismo lo que nos viene. Muchísimas gracias y creo que da para otra invitación. Por supuesto. Para hablar de él, de su arte, etcétera. Vamos a hablar mucha paja, sí, señor. Gracias. Muchas gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.